No, eso no es cierto. Solo comí hígados y corazones. Cuando los funcionarios soviéticos interrogaron a un hombre sobre el canibalismo en la isla Nasino, esa fue su escalofriante respuesta. Esta sola declaración encapsuló la brutalidad que se desató en una isla olvidada por la desesperación. Contra el sombrío paisaje siberiano, se desarrolló un escenario aterrador en la primavera de 1933. En solo 13 semanas, más de 4.000 personas desaparecieron o murieron en esta pequeña isla, luego adoptada Isla de los Caníbales. El gobierno soviético había arrojado allí a miles de indeseables, con casi ningún suministro, creando una historia de horror real que permaneció oculta al mundo durante más de 50 años. Esta es su tragedia olvidada. Nos preguntaban, ¿dónde está el tren? ¿Moscú? Nunca habíamos visto un tren ni oído hablar de esos lugares. La voz temblorosa del anciano reflejaba el terror de décadas al recordar los primeros momentos cuando miles de desconocidos llegaron a una remota isla siberiana. Sus ojos reflejaban un miedo antiguo mientras describía la confusión de los recién llegados. Esas personas no tenían idea de dónde estaban ni cuán lejos habían sido llevadas de la civilización. La isla Nasino se encuentra en el medio del río Obi, en Siberia Occidental, una franja de tierra de apenas 3 kilómetros de largo y 600 metros de ancho. En mayo de 1933, este pedazo estéril se convirtió en el sitio de uno de los experimentos más crueles de Stalin. La isla no tenía nada, ni edificios, ni recursos, ni tierras cultivables. Pero las autoridades soviéticas la consideraron el lugar perfecto para arrojar a miles de ciudadanos no deseados. Cuando los recién llegados desembarcaron el 18 de mayo de 1933, las características sombrías de la isla se hicieron dolorosamente evidentes. Los guardias obligaron a 4.878 personas, 4.556 hombres y 322 mujeres, a bajar de las barcazas y caminar sobre el terreno pantanoso. Estos deportados recibieron apenas 20 toneladas de harina en total, alrededor de 4 kilos por persona, su único suministro alimenticio sin forma de prepararlo, sin recipientes ni utensilios de cocina. Las personas desesperadas mezclaban la harina con agua del río en su ropa y bebían esa masa cruda, lo que les causaba enfermedades inmediatas. La isla en sí se convirtió en un arma contra los deportados. Las inundaciones primaverales se tragaban partes del terreno. Las temperaturas caían por debajo de cero durante la noche, matando a quienes no tenían refugio. La lluvia convertía el suelo en lodo que engullía los pies descalzos. El río que rodeaba la isla, demasiado ancho y de corriente demasiado rápida para nadar, creaba una barrera natural, una prisión sin muros. Los guardias armados se posicionaban en el perímetro, disparando a cualquiera que intentara escapar. Esta prisión natural no tenía muros, solo una zona de muerte donde nadar en busca de la libertad significaba ejecución segura. Los deportados se encontraban atrapados en una pesadilla, rodeados de guardias que trataban los intentos de fuga como un juego de caza. La muerte llegó en cuestión de días. Los más débiles sucumbieron primero a la exposición, incapaces de soportar las noches heladas. El hambre no tardó en seguir, ya que la mezcla de harina causaba graves problemas digestivos. Las enfermedades se propagaron rápidamente, con la disentería convirtiendo la isla en una cloaca al aire libre. La estructura social colapsó casi de inmediato. Las bandas criminales se organizaron y establecieron un control brutal. Robaban las raciones de harina a los más débiles y luego les quitaban la ropa, dejando a muchos desnudos ante la intemperie. Los fuertes despojaban a los débiles de todo, creando una jerarquía horrible donde sobrevivir significaba victimizar a otros. Con el paso de los días y las semanas, la situación alimentaria empeoró aún más. Las reservas de harina se agotaron. La isla no ofrecía ninguna fuente natural de alimento.
El agua del río causaba enfermedades en lugar de brindar sustento. Los deportados enfrentaban una elección impensable que daría a la isla su apodo no oficial, la Isla de los Caníbales. Sin recursos, sin escapatoria y sin ayuda a la vista, la isla se convirtió en un laboratorio de cómo una sociedad humana se descompone rápidamente cuando es llevada al límite. Lo peor aún estaba por venir. Pero, ¿quiénes eran estas personas abandonadas a morir en Nasino? Antiguos comerciantes, campesinos que huían del hambre, delincuentes menores. Esa era la propia clasificación de Stalin para los indeseables marcados para ser removidos de la sociedad soviética en 1933. Su verdadero crimen no era la violencia ni la disidencia política. Su crimen era simplemente no encajar en la visión de Stalin del trabajador ideal. La maquinaria legal que envió a miles a su muerte comenzó con un solo documento. El 27 de diciembre de 1932, el Politburo de Stalin inició la campaña de pasaportización, creando la herramienta perfecta para purgar la ciudad desde lo que llamaban elementos superfluos. Este procedimiento administrativo dio a las autoridades soviéticas el poder de arrestar a cualquiera que no tuviera documentación interna adecuada, una purga de papel que llevaría a una purga real. La implementación fue rápida y aterradora. La policía recorrió los barrios de Moscú día y noche, arrestando a cualquiera que no pudiera mostrar los papeles correctos al instante. Entre marzo y julio de 1933, las autoridades de Moscú detuvieron a más de 85,000 personas. Leningrado contribuyó con miles más a esta creciente carga humana. La mayoría de las víctimas fueron arrestadas y enviadas a campos de tránsito en solo 2 días, sin tiempos para recoger pertenencias o avisar a sus familias. Los arrestos destrozaban vidas ordinarias sin previo aviso. Un conductor que iba al cine desaparecía de repente. Una anciana que visitaba a sus parientes en Moscú nunca volvía a casa. Un obrero que salía a almorzar desaparecía sin dejar rastro. No había juicios ni audiencias, solo sentencias inmediatas de reasentamiento especial en los confines más lejanos de Siberia. La operación fue concebida en los niveles más altos del poder soviético. En febrero de 1933, Henryk Yagoda, jefe de la policía secreta, y Matvei Berman, jefe del sistema Gulag, presentaron a Stalin una propuesta para reasentar a 2 millones de indeseables en regiones remotas. El 11 de marzo de 1933, el Consejo de Comisarios del Pueblo aprobaron el plan, a pesar de que la Unión Soviética ya sufría una hambruna generalizada. Los campos de tránsito se desbordaron rápidamente. Solo Tomsk albergaba más de 25,000 personas en instalaciones diseñadas para muchos menos. Las autoridades locales enviaban informes alarmantes describiendo a los deportados como hambrientos y contagiosos, pero sus advertencias fueron ignoradas. Durante el transporte, cada persona recibía solo 300 gramos de pan por día, apenas suficiente para mantenerse con vida. Quienes sobrevivieron al viaje enfrentaron tormentos adicionales por parte de las bandas criminales deportadas junto a ellos. Estos delincuentes endurecidos controlaban los grupos de transporte, robando comida, ropa y pertenencias a los más débiles. Cuando llegaron a Nasino, muchos estaban casi desnudos y ya morían de hambre. Las víctimas de Nasino no eran enemigos del Estado en ningún sentido real. Eran tenderos, campesinos que huían del hambre y trabajadores sin papeles adecuados. La obsesión del régimen soviético con la pureza ideológica creó un sistema en el que las vidas humanas no significaban nada frente a nociones abstractas de limpieza social. Al desembarcar en las orillas fongosas de Nasino, estos ciudadanos urbanos no sabían que habían sido enviados a un lugar escogido específicamente para asegurar su destrucción. Esta eliminación fría y eficiente de vidas humanas preparó el escenario para la pesadilla que siguió. Como shashlik, hacíamos brochetas con ramas de sauce, lo cortábamos en trozos, lo ensartábamos y lo asábamos sobre la fogata.
Esto no lo decía alguien describiendo una comida tradicional rusa. Era un sobreviviente explicando a los investigadores soviéticos cómo preparaban órganos humanos para comer en la isla Nasino. A finales de mayo de 1933, la situación alimentaria en la isla había llegado a niveles catastróficos. Las reservas iniciales de harina desaparecieron en pocos días. El hambre transformó a los deportados de humanos desesperados en algo irreconocible. Sus ojos hundidos recorrían la isla buscando su próxima comida, sin importar la forma que tomara. Los más débiles se convirtieron en objetivos por sus raciones y, finalmente, por su carne. Los más fuertes establecieron una cadena alimenticia horrenda en la isla. Robaban las raciones de harina a quienes no podían defenderse. Cuando eso se acababa, les quitaban la ropa, dejándolos expuestos. A medida que las personas morían de frío y hambre, los verdaderamente desesperados recurrieron a la carne humana, la única fuente de alimento que quedaba en la isla desierta. Los guardias apostados alrededor de Nasino observaban esta pesadilla sin intervenir. Algunos se convirtieron en participantes activos, extorsionando a los deportados a cambio de pequeñas cantidades de harina, empastes de oro o favores sexuales de mujeres hambrientas. Otros ejecutaban personas por infracciones menores, aumentando el número de cadáveres. Los investigadores soviéticos documentaron pruebas del desmembramiento sistemático de cuerpos humanos. Los cadáveres mostraban cortes precisos, la carne removida metódicamente de extremidades y torsos. Era carnicería deliberada hecha por personas llevadas más allá de los límites humanos. Encontraron cuerpos con los músculos arrancados, órganos internos removidos y extremidades cortadas con herramientas, no por animales. Un sobreviviente dijo a los funcionarios con una calma perturbadora: "No, eso no es cierto. Solo comí hígados y corazones", revelando las barreras psicológicas que muchos construyeron para justificar sus actos, como si consumir solo ciertos órganos disminuyera la transgresión. Lo más aterrador fueron los informes de canibalismo en personas vivas. Testigos describieron mujeres atadas a árboles, a quienes les cortaban partes del cuerpo aún con vida, y cocinaban esos trozos sobre fuego abierto. La isla descendió en una pesadilla despierta donde los gritos se volvieron tan comunes que los sobrevivientes decían haberse insensibilizado. Las bandas criminales establecieron rápidamente el control de los recursos restantes. Veían a los deportados más débiles como comida ambulante que podía ser cosechada cuando fuera necesario, creando territorios y protegiendo sus suministros dentro de la jerarquía retorcida de la isla. A principios de junio, cuando las autoridades soviéticas finalmente reconocieron el desastre, el canibalismo se había convertido en la cruda realidad de Nasino. Cuando disolvieron el asentamiento, las pruebas eran innegables. Cuerpos desmembrados con precisión, fogatas improvisadas rodeadas de cuerpos humanos. Los sobrevivientes, con ojos vacíos, llevaban heridas físicas y psicológicas que nunca sanarían. Muchos deportados simplemente fueron trasladados a otros asentamientos especiales, más adentro en Siberia, lugares apenas mejores que Nasino. La pesadilla había terminado en la isla, pero para muchos sobrevivientes, solo se transformó en otro lugar dentro del vasto archipiélago de sufrimiento de Stalin. Cuando los barcos soviéticos finalmente evacuaron a los sobrevivientes de Nasino, la verdadera magnitud del horror se hizo evidente. De los aproximadamente 6.700 deportados enviados a la isla, más de 4.000 murieron o desaparecieron en solo 13 semanas, una tasa de mortalidad superior al 60%. El régimen de Stalin enterró esta atrocidad en archivos clasificados, silenciando a los sobrevivientes y borrando su sufrimiento durante medio siglo. Vasily Velichko, un instructor del Partido Comunista que presentó un informe condenatorio Top Secret, fue despedido de inmediato por decir la verdad, mientras que los arquitectos de la tragedia escaparon sin castigo. La isla Nasino sigue siendo un testamento escalofriante de que,
Cuando un Estado considera a sus ciudadanos desechables, la dignidad humana muere con ellos.